Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Micromundos, un podcast de actualidad política y económica. Mi nombre es Martín Pitón y me pueden encontrar en las redes sociales como @MartínPitón en Twitter y @PitónMartín en Instagram. También Micromundos está en Facebook, que ponen Micromundos en Facebook y ahí estamos, separados, Micromundos, y ahí nos encuentran. Estamos en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify y Apple, y también en varias otras, así que si tienen ganas nos siguen, nos ponen un like, nos hacen un comentario lindo y nosotros más que felices. Hoy vamos a hablar un poco de todo, pero especialmente les recomiendo que escuchen el reportaje a la diputada de la coalición cívica Mónica Frade. Mónica Frade fue durísima con Aníbal Fernández en la Comisión de Seguridad Interior. Después vamos a escuchar el audio, pero les recomiendo ese reportaje, porque lo que dice allí acerca del narcotráfico y de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de Argentina, te pone los pelos de punta. Y ahora, algunas de las voces de la semana. Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. Al gran pueblo argentino salud, ciertamente. Es un gran pueblo. Además, la salvación del país no va a venir con mi viaje. Con gusto voy a ir. Pero pensá un poquito también en las cosas que tenés que hacer para que el país vaya adelante. Un día después de conocerse los fundamentos de la sentencia del caso Vialidad por corrupción, Cristina Kirchner volvió a atacar a la justicia y también dijo esto. Bueno, lo de los fundamentos de ayer, más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo: han reemplazado al Código Electoral por el Código Penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina. Hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Solamente una pregunta, consultarle por las amenazas que están recibiendo los vecinos de barrio Los Pumitas desde que ocurrió el lunes al mediodía lo que pasaba allí en Empalme Granero, en barrio Los Pumitas. ¿Por qué hacer, termino rápido, por qué hacer esta presentación y perder el tiempo y no estar allá codo a codo con los vecinos que se sienten amenazados? No califique la tarea. No, pero se sienten amenazados, estuvimos charlando con ellos, no hay presencia de fuerzas de seguridad en el lugar. No califique la tarea, no la califique. No es una pregunta por los vecinos que están sufriendo de lo que amenazas, estamos haciendo nosotros ni a qué venimos. Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros y opina, y entonces eso es lo más malo. Opinan los que no saben y cuando no saben dicen cualquier estupidez y entonces la sociedad termina asumiendo que usted pueda llegar a tener razón cuando usted le está errando y no habla de cualquier cosa. Sabía que esto pasaba eso. Cuando un gobierno dice, le está dejando una bomba al... Todos los gobiernos hacen lo mismo. ¿A vos te parece que este gobierno, que a gatas puede hacer alguna cosita, como este canje de deuda, encima le vas a encargar que le solucione el problema al otro? Pero no puede ser. Algunos personajes de la oposición creen que si a este gobierno se le arma un lío fenomenal, entonces se ponen a ajustar. No, entregan las llaves. Volvamos a la historia. Si acá no hago pronóstico, si acá Dios le permite tener una hiper, Alberto y Cristina llaman a la Asamblea Legislativa y dicen, chao, gracias. A Isabel con la hiper la rajaron. Y Alfonsín tuvo que adelantar la... Entonces, hay que cruzar los dedos para que esto funcione así. Escuchabas nuestro compilado semanal
diría yo, los temas y las voces y las personas que al menos a mí me resultaron más interesantes o más relevantes desde el punto de vista informativo, y sobre las cuales me gustaría dar una opinión. Primero el Papa, en un tramo de reportaje con Elisabetta Piquet, también dio otro a Infobae que lo hizo Daniel Haddad, 2 reportajes muy buenos que vale la pena mirarlos en profundidad y con mucha tranquilidad por las cosas que dice el Papa, por las cosas que no dice y por aquellas que deja implícita. Pero el Papa dice, hay cierta ironía, ¿no?, en lo que dice en la recurrente pregunta de por qué no viene a la Argentina o si va a venir a la Argentina en algún momento, y nos dice que tengamos paciencia. Y yo vi un Papa muy argentino, pero dijo algo interesante hacia el final, ¿no? La Argentina no se va a salvar con mi visita, ¿no? Tienen ustedes que pensar qué es lo que van a hacer, lo cual es cierto. Yo, en todo caso, lo que le podría criticar al Papa es que no sé por qué él especula tanto, ¿no?, con la venida a la Argentina. Que me parece, en realidad en la entrevista con Haddad lo hace un poco más profundo este concepto, que dice: no quiero que la visita de un Papa sea usado ni por un lado ni por el otro. No, de todos modos tenemos que ser ecuánimes, y un concepto similar vierte él cuando le dicen, cuando habla sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, que dice que él quiere ver a Zelensky pero también a Putin, con lo cual, digamos, en ese punto es igual. Pero bueno, hay interesante las 2 entrevistas del Papa. Cristina Fernández de Kirchner estuvo en un acto, en un discurso que el kirchnerismo, los militantes del kirchnerismo lo calificaron como el discurso propio de una estadista. Y la verdad que a mí me resultó aburrido, pensé que iba a ser un discurso más interesante, no lo fue, e incluso me pareció que iba a ser un discurso más interesante en su crítica, ¿no?, a los fundamentos de la condena por corrupción, pero no lo fue, ni siquiera en esa parte. Es una falacia que la Argentina, a 40 años de la recuperación de la democracia, no haya un Estado de Derecho democrático. Es mentira lo que dice Cristina. Es mentira. Y no es la proscripción lo que se está buscando. Ella no está proscripta ni va a ser proscripta. La proscripción es otra cosa. No tiene nada que ver con la situación judicial de la vicepresidente. Así que me parece que, el kirchnerismo está luchando contra algo que no existe. Creó una épica que no existe, una épica que no es tal. Y sobre esto voy a hacer un comentario que seguramente me voy a ganar la crítica de varias personas. Pero hablar de la proscripción y combatir la proscripción y luchar contra ella en algo que no existe es algo parecido a cuando la oposición sale a decir que hay que defender la justicia. La justicia en Argentina no está en peligro. De hecho, la mejor demostración para decir que la justicia en la Argentina no está en peligro es que la vicepresidente acaba de ser condenada por corrupta a 6 años de prisión. Así que mal puede estar la justicia intervenida, mal puede estar la justicia en peligro. No es cierto. Ahí también la oposición está creando una épica que no existe. Por supuesto que el kirchnerismo quiere controlar la justicia. Por supuesto que el kirchnerismo denosta a la Corte Suprema. Por supuesto que quiere el kirchnerismo democratizar, entre comillas, a la Corte Suprema y al Poder Judicial. En realidad lo que quiere hacer el kirchnerismo es, digamos, porque ni siquiera es a toda la justicia, sino es al fuero federal. Pero hasta ahí llega. Y además el kirchnerismo ha ido tratando de hacerlo utilizando los carriles normales e institucionales. E incluso hasta en la idiotez del juicio político a todos los miembros de la Corte, ha utilizado los carriles que corresponden. No me gustan, me parecen infundados, pero no le puedo negar al kirchnerismo que lo haga. O sea que sería bueno que la oposición se dejara de pelear contra un fantasma que no existe para generar una épica donde ellos no la tienen. Y hay que decir algo más, me parece también a la hora de ser ecuánime. Si el kirchnerismo no ha avanzado sobre la justicia, ha sido
por el papel de la oposición, porque en este caso hay que decir que la oposición ha estado muy bien en su rol institucional para defender la justicia. Pero, digo, no existe la proscripción y la justicia no está en peligro. Alberto Fernández, el presidente, anunciando que mandaba más gendarmes a Rosario y después que mandaba a la compañía de ingenieros del ejército a urbanizar barrios populares. Es un delirio. La verdad que lo que está haciendo, digamos, Alberto Fernández cada vez aparece como más presidente de todo, ¿no? Es presidente el presidente. Realmente es alguien que no genera ninguna expectativa. Por supuesto, tiene más centralidad Cristina Fernández de Kirchner que el propio presidente. No, el presidente no genera nada. Está ahí, ¿no? Es una cosa que está ahí. La verdad que todo el mundo se ha tomado a risa las dos medidas del presidente. Todo el mundo se lo ha tomado a risa porque es para tomárselo a risa. No hay hasta ahora una verdadera estrategia para luchar contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario. No existe. La verdad que no está. Y después tenemos al inefable Aníbal Fernández, peleándose con una periodista radial de Rosario en una conferencia de prensa completamente anodina. Un delirio también. Ahí lo tenemos. Aníbal Fernández es gran parte protagonista del episodio, de este episodio de Micromundos, por la entrevista que van a escuchar después a la diputada Mónica Frade, que tuvo un cruce muy fuerte con Aníbal Fernández en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. La diputada Frade pertenece a la coalición cívica. El reportaje es excelente, no digamos porque lo haya hecho yo, es excelente, sino por nuestra invitada de hoy es excelente. Por las cosas que dice sobre Aníbal Fernández y por las cosas que dice sobre el narcotráfico, donde hay una mirada verdaderamente seria y lógica y entendida sobre el narcotráfico, porque aquí hablan muchos del tema, pero pocos lo saben. A mí me parece que la coalición cívica viene luchando desde hace mucho contra el narcotráfico y viene alertando desde hace mucho contra el narcotráfico. En esto hay que darle a la derecha a Elisa Carrió. Carrió es una dirigente que siempre puso en alerta el tema del narcotráfico. La coalición cívica fue el primer partido político que hizo un informe sobre el consumo de Paco en la Argentina. Un informe que me imagino yo pocos recuerdan. Así que Aníbal Fernández es un poco nuestro personaje elegido para hoy. Por supuesto, Aníbal Fernández el problema de Aníbal Fernández es si es ineficiente, si no sabe lo que hace o si es cómplice, como dice la diputada Frade. Obviamente Aníbal Fernández, yo no sé cómo le da la cara para, desde la soberbia, pararse y criticar a una colega, de la forma en que lo hace, en una forma completamente despectiva, despreciativa, cuando él es uno de los responsables de lo que está pasando. Si no, yo encontré un informe sobre el control de drogas y productos químicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Les pido que me tengan un poco de paciencia, son 2 párrafos, esto es del año 2021. Escuchen lo que dice sobre la Argentina, porque está dividido en la situación de distintos países. Dice así, del año 2021, es de hace muy poco tiempo. Dice, la Argentina es un gran productor de precursores químicos. ¿Se acuerdan de la efedrina y todo eso, la triple frontera? Bueno, seguimos. Y se encuentra relativamente cerca de las principales naciones productoras de cocaína, lo que aumenta el riesgo de desviación de productos químicos para usos ilícitos. Argentina ha promulgado medidas legislativas para frenar el uso ilícito de sustancias químicas, pero el consumo de drogas sintéticas, especialmente el éxtasis, aumentó en el país un 200% entre 2010 y 2017, según un estudio realizado por la Secretaría de Políticas Integradoras de Drogas de la Presidencia. La Argentina mantiene un enfoque en los precursores químicos utilizados en la producción de cocaína, pero ha ido cambiando su atención hacia los utilizados en la producción de metanfetaminas. Durante un operativo sin precedentes en febrero del 2020, la División de Precursores Químicos de la Dirección de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a un narcotraficante, escuchen lo que viene,
que dirigía su propio laboratorio casero para producir pastillas a base de opioides utilizando dos potentes opioides sintéticos, metadona y oxicodona. El laboratorio era capaz de producir más de 4.000 pastillas por hora. Esto en la ciudad de Buenos Aires. También en febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron un camión que se dirigía de Uruguay a Buenos Aires e incautaron más de 13.000 litros de precursores químicos, metil-etilcetona, utilizados para producir cocaína y heroína. Esto es lo que está pasando permanentemente y esto es lo que no vemos. Esto es lo que no vemos. Esto es el narcotráfico en serio, la industria del narcotráfico, y es lo que no vemos. Y finalmente, lo escuchamos al gran Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo, a diferencia de muchos economistas, tiene y toda su visión económica gira alrededor del sentido común. No habla raro, no es grandilocuente, habla del sentido común. Y aquí de Pablo me parece que traza primero un estado de situación, ¿no? Sobre que si acá se arma un lío económico mucho más grande del que tenemos, Alberto y Cristina ya convocan a la Asamblea Legislativa y se van. Pero además le hace una advertencia a la oposición que me parece muy bien, especialmente por lo que la oposición hizo hace unos días, ¿no? De generar o de sembrar inquietudes en los bancos. Porque, a ver, la oposición, o gran parte de la oposición, no digo toda, quiere que esto le estalle al gobierno. Y parte de la oposición también está diciendo que esto es lo que dice de Pablo, para que este gobierno tenga que hacer el ajuste más severo. Y otra parte del gobierno, de la oposición, está diciendo también que este gobierno les está armando una bomba para que le estalle a ellos en el caso de convertirse en el próximo gobierno. De Pablo es muy claro, dice: este gobierno no tiene ni posibilidad de armarles una bomba adrede para que le estalle al otro, porque apenas puede con su alma, más o menos es lo que dice. Con lo cual lo que tenemos que dejar es que todo vaya de a poquito, ¿no? Y hace esa advertencia: no hay tal bomba. Digo, a mí me parece que el gobierno, Sergio Massa básicamente, está haciendo todo lo posible para corrernos del abismo. ¿Lo hace de la mejor manera? No lo sé. Tal vez haya otras maneras mejores de hacerla. Me parece que es esta. Yo lo que siempre digo es: cuando subió Massa estábamos contando los días para que Alberto Fernández se fuera. Estamos diciendo: este gobierno no dura. Se va en un mes, se va en 2, se va en 3. Desde que llegó Massa, corrió esa vara. Ya no estamos contando cuánto va a durar el gobierno. Esto es cierto. Es verdad que Massa aguantó la inflación, es verdad que le dio unas condiciones impresionantes a los banqueros. No había otra forma, si no era un desastre. Y me parece que a nadie le conviene que explote nada. Por eso tiene razón de Pablo cuando dice: dejemos que todo esto vaya así como está. Vamos surfeando la ola como se puede. ¿Es lo mejor? ¿Es el mejor escenario? No, es el que tenemos. Me parece que es el escenario más realista. Micromundo sigue así. Aníbal Fernández es el ministro de Seguridad de la Nación. Desde hace unos 15, 20 años, Fernández está prácticamente en todos los gobiernos, siempre vinculado con el tema seguridad. Ha protagonizado un montón de polémicas. Ahora está en el medio de todo lo que está sucediendo en torno a Rosario y los narcotraficantes. La semana pasada, Aníbal Fernández tuvo un entredicho con una periodista de Rosario, como lo escuchábamos en el compilado de la semana. También Aníbal Fernández estuvo en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Allí, la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, le dijo los que muchos sospechan sobre Aníbal Fernández, pero poco se atreven a decirle en la cara. Escuchá. Le voy a pedir una consideración que es de tipo general. Las preguntas concretas fueron esas, pero haciendo un relevamiento del historial de narcotráfico en la Argentina de los últimos 20 años, casualmente el tiempo que usted dice que empezó el problema, de los cuales usted ocupó cargos claves
claves y lo sigue ocupando, repasando toda la tarea de la doctora Elisa Carrió y viendo las causas de narcotráfico y vinculados al sicariato, recurrentemente hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Y la verdad que me llama la atención y seguramente usted tiene alguna razón por la cual puede explicarnos, porque siendo usted en este momento el depositario de la información más sensible de este país, la verdad que yo no estoy tranquila. Porque creo que usted es parte del problema. Así que me gustaría alguna consideración de por qué siempre Triple Crimen, Forza, crimen de Unicenter, usted siempre está mencionado sin hablar de alguna causa de Quilmes, alguna vieja que está cerrada, pero que usted también estuvo mencionado, salvo que pensemos que hay una conspiración nacional para eso. Gracias. Es muy fuerte lo que acabamos de escuchar. Me extraña que este audio no se haya convertido en viral, porque yo no recuerdo que otra persona, otro dirigente de la oposición haya sido tan contundente y tan duro con Aníbal Fernández como fue la diputada Mónica Frade. ¿Aníbal Fernández es cómplice de los narcotraficantes o sencillamente peca por omisión, peca por no saber, peca porque es ineficiente? Esta me parece que es una de las preguntas que hay que contestar, porque da la impresión que hemos puesto, o que Alberto Fernández, el presidente, ha puesto al lobo a cuidar el gallinero, si fuera así. Mónica Frade es nuestra invitada especial de este episodio de Micromundos. Me pareció fuerte lo que le dijiste a Aníbal Fernández, siendo que es una persona que casi nunca acepta una crítica. Bueno, para que se entienda un poco mejor, lo conozco hace 40 años a Aníbal Fernández, somos de la misma ciudad, de Quilmes, del conurbano bonaerense, y conozco mucho de su historia política, entonces quizá eso me haya dado cierta ventaja, y quizá haya estado un poco tenso, justamente porque él sabe que conozco toda su actividad. No fue un cruce para mí, fue un monólogo en el que realmente hice una descripción de lo objetivo. Lo fuerte es que su nombre aparezca recurrentemente en causas judiciales de narcotráfico. Eso es lo fuerte, digamos, no que yo lo haya dicho, sino que eso es un dato, como es un dato, también le dije que él en los 20 de estos últimos años, donde él sitúa el crecimiento del narcotráfico, él haya ocupado cargos vinculados de la más alta jerarquía, vinculados a la solución del problema, y nos han traído hasta acá. Quiere decir que él es responsable. Por eso le manifesté que no estaba tranquila que él tuviera en sus manos toda la inteligencia criminal y el manejo de las fuerzas federales. Ahora, tal como lo dijiste, y yo lo escuché varias veces, y acá lo hemos pasado en este podcast, lo pones a él muy cerca de ser cómplice, porque uno puede, digamos, podemos estar en esta situación porque la persona no es idónea para hacer lo que hace, y entonces también estaríamos... Pero vos directamente lo pones como un cómplice del narcotráfico. Esa es la impresión que tengo. Mi respuesta es sí. Uh-huh. Por esto que acabo de decir, cuando el narcotráfico avanza, y él en el año 2015 en un reportaje dice: quédense tranquilos, este es un país de tránsito, ya hemos combatido el narcotráfico, en este país no hay ningún problema con eso, año 2015, y 8 años después estamos como estamos, y lo tenemos a él diciendo que han vencido, y sí, es cómplice, claro que es cómplice. Mira, me parece que hay una ecuación muy sencilla para que todo el mundo entienda. Rosario es una ciudad pequeña. Uh-huh. Es una ciudad pequeña. La droga entra y la droga sale. Bueno, si él es depositario de las fuerzas federales, es muy fácil hacer anillos en la ciudad de Rosario e impedir que entre y salga la droga. Es muy fácil.
y es muy fácil avanzar en cuáles son los sectores, tanto de la política como del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad que están involucradas en estos temas. Entonces, cuando no se avanza y se empeora, yo legítimamente tengo derecho a creer que él es cómplice o que está encubriendo este crecimiento, por acción o por omisión, pero que lo está encubriendo, lo está encubriendo. Ahora, da la impresión que cuando su nombre aparece reiteradamente en causas judiciales vinculadas con el narcotráfico o con el sicariato, ya no sería un cómplice por omisión. Digo, lo más famoso es el triple crimen. Bueno, lo que pasa, Martín, es que él, que en algún momento lo susurró, que él no estuvo citado en ninguna causa, efectivamente, él no está citado. Mira, yo cuando le cierro con la causa de Quilmes, en la causa de Quilmes estaba involucrada la desaparición de una persona que había sido embestida y muerta por quien en ese momento era el intendente de Quilmes, Sergio Villordo, que era su ex chofer y su mano derecha. Y cuando la denunciante me dice, esa noche fueron a mi casa y llamaron a Aníbal Fernández, y después de eso, obviamente que se hablaron con Aníbal Fernández, él supongo que habrá dado la directiva de meter a esa persona en el freezer y nunca más apareció. Vos fíjate que esa causa la cierran cuando yo pido el cruce de llamados entre esta persona que habló delante de mi cliente y el teléfono de Aníbal Fernández, y cierran la causa por inexistencia de delito. Esto es lo que pasa con Aníbal Fernández. Aníbal Fernández no es una persona, vos fíjate que hasta ha perdido la elección de concejal en Pinamar, no es una persona que tenga ningún tipo de apoyo popular, pero es una persona depositaria de mucha información de mucha gente, y eso es poder. Eso es poder, y creo que eso, ahí está el nudo gordiano que explica que Aníbal Fernández no lo toque nadie. Ahora, ¿cómo él se ha podido mantener en el poder? Porque digamos que Aníbal Fernández salta a la luz pública masiva desde el gobierno de Duhalde, cuando me parece que Duhalde, si mal no recuerdo, lo nombra ministro del Interior. Hasta ahora Aníbal Fernández ha estado en todo. Aníbal Fernández primero lo hacen senador para darle fueros, porque estaba involucrado en una causa penal en Quilmes, la famosa causa donde lo acusan de haberse escapado en un baúl. Él dice que esa causa está cerrada. Claro, él dice eso, sí, está cerrada, pero él le dieron fueros en ese momento en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Duhalde se los da. ¿Cómo se mantiene? Por información. Yo creo que él tiene mucha información de muchas personas que yo creo que el poder de él radica ahí, en que puede comprometer a muchas personas si habla. Es como la mafia funciona así. Y creo que acá hay una red mafiosa, por supuesto. Si en este país el narcotráfico crece y nadie lo detiene, yo tengo todo el derecho a pensar que hay una red mafiosa atrás, que, insisto, se beneficia una parte de la política, que se financia con eso también, una parte del Poder Judicial y una parte de los servicios de seguridad. Lo dijo hace unos días Marcelo Saín, que fue secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe y que es del signo político de Aníbal Fernández. Sí, yo me acuerdo que Marcelo Saín hace unos años, él había dicho que el narcotráfico había penetrado entre varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, es cierto. Nosotros tenemos en este momento problemas muy serios en zonas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, San Martín, Moreno, Pergamino, también existen en Entre Ríos, en Chaco, Formosa, es decir, es un fenómeno que olvidémonos que si no lo controlan no vaya creciendo, porque el dinero que tienen y el modo en que lavan el dinero, porque eso también se lo hice notar. Ahora nosotros tenemos una unidad de información financiera que hoy no está cumpliendo con su función, pero que tiene todas las herramientas antilavados habidas y por haber. Y sin embargo, Rosario, cuando uno va a Rosario y ve la cantidad de edificios nuevos que siguen construyendo, bueno, que vayan a ver quién los construye y con qué dinero los construye. No es tan difícil, Martín. Para eso se necesita un plan integral sostenido en el tiempo, con gente honesta que no esté siendo beneficiada por el dinero del narcotráfico. Ahora, yo me acuerdo que, corregime los años,
no me acuerdo si fue en el 2003 o 2005, la coalición cívica presentó como el primer informe sobre el Paco en la Argentina. Así es, 2008. 2008, bueno. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que lo leí ese informe, y un poco la conclusión del informe era: la Argentina dejó de ser un país de tránsito. Bueno, mira vos me estás hablando de 2008 y yo presenté el día que Aníbal Fernández hizo presente en el Congreso. Yo 2 horas antes había presentado un informe completo de los últimos 20 años de actividad contra el narcotráfico de la doctora Carrió y de la coalición cívica. Lo dejé en esta comisión y lo dejé en la comisión de narcotráfico, que también hay una comisión en el Congreso para esos temas. Y la verdad es que cuando vos haces el recuento, que ella, solamente la doctora Carrió podía ver el fenómeno. Entonces, acá hay una enorme complicidad, no digo solamente del oficialismo, o sea, de gran parte de la política argentina. Y esto, si nosotros negamos eso o no lo decimos con toda claridad, no estamos contribuyendo a la solución del problema. Si seguimos tirando la mugre abajo de la alfombra para no tener problemas, porque, a ver, soy consciente de que increparlo así a Aníbal Fernández tiene consecuencias. Me parece que sí. Sí, yo lo conozco, tiene consecuencias. Ahora, si nosotros no damos un paso adelante y decimos las cosas que hay que decir, nos tenemos que dedicar no a la política, sino a otra cosa. A mí me dieron una responsabilidad, yo integro un partido que en ese tema es muy duro, viene diciéndolo, lo viene anunciando, viene denunciando, y es eso, me parece, lo que tenemos que hacer todos. Porque si no nos quejamos en vaguedades y nunca tenemos la punta del ovillo, ¿no? Te pregunto esto, hablando del tema político. A ver, la coalición cívica es cierto que ha tenido una línea con respecto al narcotráfico de muchísimos años. Ahora, ustedes son parte de una coalición. Carrió ha denunciado algunas vinculaciones con el narcotráfico, de abogados, de gente vinculada con funcionarios, incluso hasta tuvieron el problema con Barijo en Entre Ríos. ¿Cómo se blinda un partido político ante eso? Ante la penetración. Mira, nosotros cuando hacemos la coalición Juntos por el Cambio o cualquier otra que podamos hacer, pero es Juntos por el Cambio, nosotros los socios en la coalición saben qué hace, qué piensa y cómo actúa la coalición cívica. Y nosotros no nos movemos 1 centímetro de la coherencia de esa historia que ha marcado Lilita, del contrato moral del que siempre habla. Nosotros no nos movemos. Y también saben nuestros socios que si nosotros advertimos algún comportamiento vinculado a esto de alguno de los socios, no tenemos reparo en también denunciarlo y decirlo. En eso nosotros no vamos a entregar nuestra autonomía, nuestra independencia y nuestra visión respecto a temas que son centrales, que son, no hay nadie que se vaya a salvar del narcotráfico si esto continúa. El error es pensar que alguno se va a salvar. Entonces, a mí me parece que a veces nos cuesta mucho, todos tenemos causas penales que nos han hecho, yo también tengo varias causas penales, Lilita tiene como 40, por hablar, por decir, lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir tomando los riesgos que haya que tomar, porque para eso nos dedicamos a esto y lo hacemos en este partido político, donde no tenemos compromisos de ningún tipo, porque nunca nos ha financiado, obviamente, el narcotráfico, pero tampoco empresarios, ni nosotros podemos hablar, luego que nos porran con causas penales, pero nosotros somos libres para hablar. Y me parece que es un momento histórico para valorar algunos aportes a la política como son esos. Mónica, te llevo otra vez al tema Rosario y la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires, vos sos de Quilmes, no está pasando, o al menos no lo estamos viendo, no digo que no esté pasando, no lo estamos viendo de la misma forma en que se ve Rosario, que Rosario se ve como una ciudad muy violenta,
donde prácticamente es la ley de la selva y donde manda el narcotráfico, y en la provincia de Buenos Aires, obviamente uno no va a creer que no hay narcotráfico, pero da la impresión como que rigen otras reglas de juego. Sí, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo, lo que pasa que se da a través de un proceso sórdido, que no es tan ampuloso como en Rosario. Digamos, es lo mismo que hace 20 años atrás en Rosario, tampoco se veía así, y el fenómeno estaba socavando ya los cimientos de Rosario. Hay todo un periodo en que eso pasa, que el narcotráfico va creciendo y en apariencia no se ve y está sucediendo. Cuando yo te digo San Martín, te digo el Moreno, los partidos de Moreno, te digo Pergamino, te estoy diciendo lugares, y inclusive lugares en el noroeste donde se están instalando familias enteras colombianas. Nosotros estamos recibiendo esa información, está sucediendo. En nuestras villas, Quilmes tiene 108 villas y asentamientos, ha crecido exponencialmente estos últimos años. ¿Cuánta gente vive allí más o menos? Nosotros tenemos 650.000 habitantes. Es una ciudad muy grande. Ahora, cuando vos ves a los chicos, vos entrás a esos lugares y el consumo de Paco no se detiene, y la cocaína, y también es cierto, y de esto no se habla tampoco, que los sectores medios altos, vos vas a Nordelta, y en Nordelta hay zonas protegidas de consumidores VIP, donde tampoco se mete el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces están involucrados hijos de funcionarios, hijos de jueces, de eso tampoco se está hablando. Nosotros estamos recibiendo también información sobre eso. Entonces, es una sociedad muy hipócrita, donde estamos viendo lo que está pasando. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, quizá en 20 años, estemos hablando de Rosario también. ¿La solución es despenalizar? No, la solución es prevenir el narcotráfico. Acá, mira, creo que acá hay un tema que ha profundizado el problema, que es la desfederalización del menudeo. ¿Por qué digo esto? Eso es lo que dice Arroyo Salgado. Sí. ¿Qué dice quién? La doctora Arroyo Salgado, la juez. Sí, bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué esto? Porque cuando vos le das a un juez de la justicia ordinaria el menudeo, ese juez termina en el menudeo y terminan los perejiles presos. Entonces se interrumpe la cadena investigativa para más arriba, para ver quién es el que está distribuyendo, quién es el que está produciendo, de dónde viene esa droga. Entonces, esa es una de las cosas que ha empeorado la situación. Yo lo que creo es que acá hay que ir atrás de los grandes importadores, de los narcos, de las cabezas, porque tenemos que empezar por ahí. Es decir, muchas veces el consumidor de los barrios es un enfermo, casi siempre estamos hablando de un enfermo, y una cosa es el narcotráfico y otra es la enfermedad por la droga. Son dos cosas. Mira, me llevas a un punto donde, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos la comisión que es Adicciones y Narcotráfico. Yo planteé y otros diputados plantearon la barbaridad de que haya una comisión que sea Adicciones y Narcotráfico, porque la adicción es una enfermedad y tiene que tratarse en la Comisión de Salud. Y el narcotráfico es un delito complejo, es otra cosa. Claro. Entonces no le podemos dar el mismo tratamiento. Nosotros creemos que hay que ir atrás de las redes, atrás del dinero que lavan con eso. No es tan difícil, Martín, eso es decisión política nada más. ¿Te parece que llevar al ejército a Rosario, aunque sean desarmados y con tareas auxiliares como la de urbanizar determinadas zonas, como anunció Alberto Fernández, es una buena decisión, es un camino? O mismo Patricia Bullrich está diciendo que pondría al ejército a combatir el narcotráfico. No, para mí es un desastre eso. Para mí es un desastre. Primero que las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, no tienen por misión esa. En el marco de las normas no tienen esa función. Segundo, me parece que el otro día la exintendenta de Rosario, Mónica Fein, lo dijo claramente: nosotros tenemos buenos ingenieros y constructores, no necesitamos que los militares vengan a urbanizar.
estamos desvirtuando el sentido, la misión de cada una de las fuerzas y el rol de cada una de las fuerzas, y nosotros no podemos descartar que si mandan a los militares a Rosario no hagan inteligencia interior, que es lo que tienen prohibido hacer. Así que no estamos de acuerdo con eso. Mónica, muchísimas gracias por estos minutos, muy agradecido. Bueno, muchas gracias a vos, Martín, que tengas buenas tardes. Chao, hasta luego. Y llegamos al final de este episodio de Contrapunto. Espero que les guste, que se suscriban, que nos den un like, que nos recomienden. A nosotros nos encanta hacerlo y espero que ustedes estén siempre del otro lado. Nos reencontramos en cualquier momento. Mi nombre es Martín Pitón. Nos siguen en cualquiera de las plataformas que alojan podcast. Yo estoy en Twitter en @MartínPitón y en Instagram en @PitónMartín. Chao, gracias y hasta cualquier momento.